Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver el capítulo de biosíntesis de ácidos grasos y también de triglicéridos. Vamos a tocar el tema de obesidad que produce este proceso cuando se genera en mayor intensidad. No solo vamos a hablar de la síntesis de ácidos grasos saturados, sino también de sus procesos mediante los cuales estos se transforman en ácidos grasos de cadenas más largas, es decir, vamos a hablar de la elongación, de la biosíntesis de ácidos grasos insaturados, como un ácido graso saturado puede transformarse en un ácido graso insaturado, de ese proceso que regula la biosíntesis. Luego vamos a ver cómo esto se almacena en el tejido adiposo como triglicéridos y también tocar el tema de la biosíntesis de fosfolípidos. Este proceso se lleva a cabo, como podemos ver acá tenemos la mitocondria y este es el citosol. Entonces es un proceso que se lleva a cabo, algo muy importante en el citosol, ¿sí? Casi todas las células llevan este proceso, sin embargo, principalmente el hígado, el tejido adiposo y cuando la glándula mamaria está en proceso de lactancia. Cuando se activa esto es cuando en los alimentos nosotros incorporamos elevada concentración de hidratos de carbono. Sabemos muy bien que cuando se eleva la glucosa se secreta insulina, insulina activa la glucólisis, eso genera piruvato, piruvato a la mitocondria, y por la piruvato deshidrogenasa este proceso se transforma en acetilcoenzima A. Proceso que va a ir al ciclo de Krebs para generar ¿qué cosa? Energía. Puede también, en el caso de que exista mucha concentración de acetilcoenzima, sabemos muy bien que esto inhibe el ciclo, sale como citrato condensándose con oxalacetato, es la manera como sale el acetilcoenzima al citosol, y aquí una citratoliasa ATP, liasa, desdobla nuevamente en esos dos componentes, acetilcoenzima y oxalacetato. Entonces esta molécula va a ir a sintetizar ácidos grasos a través de un complejo multienzimático. También hablamos de que la degradación de ácidos grasos, el transporte a través de la carnitina hacia la mitocondria y ese proceso de beta-oxidación que está generando acetilcoenzima. Indicamos si esto genera la elevación de acetilcoenzima, esto va a ir a producir cetogénesis, es decir, la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, podríamos tener acetilcoenzima principalmente de la degradación de carbohidratos y también de la beta-oxidación que va a servir como sustrato para ese proceso de biosíntesis de ácidos grasos. ¿Cuáles son esas fuentes? Ya explicamos anteriormente. Los hidratos de carbono en elevada concentración que vienen de la dieta, los ácidos grasos a través de este proceso de beta-oxidación que están generando ese sustrato importante para la biosíntesis de ácidos grasos. También hemos visto que aminoácidos como leucina, isoleucina, triptófano o fenilalanina tirosina que generan, en este caso, cuerpos cetónicos, y eso es el degradarse que están produciendo acetilcoenzima, y esto entra a generar energía al ciclo de Krebs. ¿No? Cuando en la dieta, entonces, nosotros incorporamos ácidos grasos, el exceso va a ir a ¿qué? A la síntesis de triglicéridos, donde en el tejido adiposo. Cuando hay mucha glucosa, ya explicamos, esta ingresa al hígado, al músculo, se almacena como glucógeno, entra a la vía glucolítica, produce acetilcoenzima, entra al ciclo de Krebs a generar energía, genera procesos oxidativos, esas moléculas
equivalentes reductores que se generan, me refiero a NADPHAD, en estos procesos oxidativos, son transportados a la cadena y eso genera ATP. Ya dijimos, mucha glucosa, mucho carbohidrato, aumenta la concentración de acetilcoenzima A. Si bien una parte ingresa al ciclo de Krebs, el exceso va a sintetizar ¿qué? Ácidos grasos. Es decir, se va a llevar a cabo ese proceso de lipogénesis. Necesitamos almacenar, para eso que requerimos glicerol. ¿Esto de dónde viene? De la vía glucolítica y la esterificación del glicerol con ácidos grasos que producen los triglicéridos. Entonces, nos vamos a abocar a explicar a detalle este proceso de lipogénesis y la formación de triglicéridos. Bien sabemos que acetilcoenzima A, si está en exceso, también puede ir a generar cuerpos cetónicos y va a ir a producir colesterol. Esto es malo, ¿por qué? Porque mucha glucosa, al producir más triglicéridos, más colesterol, está dando lugar a procesos aterogénicos, es decir, a la ateroesclerosis. ¿De dónde vienen esos carbonos que componen un ácido graso? En este caso estoy hablando del ácido palmítico, ácido graso de 16 carbonos. Vienen de esta molécula, acetilcoenzima A. La primera reacción incorpora esta molécula, 2 carbonos, de ese sustrato que es acetilcoenzima A. Sin embargo, los otros carbonos que se van a ir agregando en cada vuelta que da este proceso biosintético de 4 reacciones, incorpora 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, hasta producir ese ácido graso, en este caso, de 16 carbonos. ¿Qué es lo que en realidad entra para generar esa adición de 2 carbonos? Malonilcoenzima. ¿Y esto de dónde viene? De acetilcoenzima. Entonces, en realidad, no está entrando acetilcoenzima A directamente como acetilcoenzima A, sino como malonilcoenzima A, una molécula de 3 carbonos que va a hacer de que más fácilmente incorpore esos 2, ya que tiene un carbono más activo que acetilcoenzima A. ¿Qué necesitamos? Como son procesos reductivos, para reducir en esas reacciones esta coenzima, que es el NADPH. ¿De dónde viene NADPH? Una de las fuentes, la más principal, ya hemos mencionado anteriormente en el capítulo de vía de las pentosas, cuando la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa interactúa transformando la glucosa 6-fosfato en 6-fosfouluronato. Esto genera NADH. Posteriormente hay otro proceso reductivo a través de la 6-fosfouluronato deshidrogenasa y nuevamente esto está generando NADPH. Tal vez acá podemos indicar si esta está mutada, es si lleva a cabo la anemia hemolítica. Otra reacción es ese paso de malato a piruvato en el citosol a través de esta enzima, que es la enzima málica. Esta reacción que está generando, está habiendo un proceso de descarboxilación oxidativa, es decir, el sustrato de 4 carbonos se descarboxila, se está oxidando de alcohol a acetona, y esos hidrógenos están siendo transferidos al NADP para generar NADPH. Entonces tenemos 2 fuentes, sin embargo hay una tercera. Para la síntesis de ácidos grasos, ¿qué es lo que necesitamos? Dijimos, esta molécula de acetilcoenzima A, porque este proceso donde se lleva a cabo en el citosol, entonces necesitamos que la molécula de acetilcoenzima A, que viene de la descarboxilación oxidativa de piruvato a través de la piruvato deshidrogenasa, y esto de dónde viene, de la degradación de la glucosa, va a condensarse con oxalacetato, producir citrato por la citratosintasa en el ciclo de Krebs.
Es de esa manera que citrato sale al citosol y por esta enzima ATP citratoliasa se desdobla en estos componentes, acetilcoenzima A y oxalacetato. Entonces acetilcoenzima A va a ir a hacer esos procesos reductivos, se va a transformar en malonilcoenzima A por la acetilcoenzima A carboxilasa y esto a través de varias reacciones está generando este ácido graso de 16 carbonos el palmital. Fijémonos que está entrando en esos procesos reductivos NADPH. ¿De dónde viene NAD? Dijimos a través de la enzima málica y a través de la vía de las pentosas, ¿no? Si vemos acá, continuamos con las reacciones. Oxalacetato, ¿en qué se está transformando por la piruvato deshidrogenasa en malato? Malato por la enzima málica, si nosotros observamos qué es lo que pasa, se transforma en piruvato. Y la otra forma de generar es que glucosa entre la vía de las pentosas se genere en ATPH. Y hay una tercera reacción donde citrato en el citosol se transforma en isocitrato y esto por la isocitrato deshidrogenasa en alfa-cetobutrato. Reacción que en esta situación no va a generar como en el ciclo de Krebs NADH, sino NADPH. Importante para el uso de este proceso. Entonces, de parte a grandes rasgos, ya hemos explicado mucha glucosa que genera piruvato, esto que produce acetilcoenzima, y esto va a salir al citosol a hacer qué cosa, la síntesis de ácidos grasos. NADPH, ¿de dónde viene? De la vía de las pentosas, a través de la reacción de la enzima málica y de esta otra que es la isocitrato deshidrogenasa para generar esos procesos reductivos. En realidad, entonces, ¿qué necesitamos? Esas enzimas, ese complejo, la acetilcoenzima carboxilasa, que se encuentran en el citosol. Necesitamos acetilcoenzima A, que esta molécula se adicione, pero para eso, ¿cómo? Como malonilcoenzima A. Hay consumo en cada ciclo de 2 moléculas de NADPH y necesitamos el complejo ácido graso sintasa y una proteína ACP que transporta los grupos ácidos. ¿Qué etapas comprende? La primera etapa es el transporte, como ya hemos explicado, de acetilcoenzima hacia citosol. La segunda es la formación de malonilcoenzima A y la tercera es la acción de ese complejo multienzimático multifuncional llamado ácido graso sintasa que se va a encargar de llevar a cabo esos procesos reductivo, deshidratación, reducción. De esa manera, en cada paso que se haga este proceso, se van a incorporar 2 carbonos, haciendo de que entonces esta molécula vaya a elongarse. Cada vez que da una vuelta, incorpora 2 átomos de carbono. Vamos a ver que esos ácidos grasos entonces hacen ese proceso de elongación y crecimiento de la cadena y también pueden ir a generar ese proceso de saturación, es decir, transformar esos ácidos grasos saturados en ácidos grasos insaturados. Bueno, hemos explicado ya las fuentes de acetilcoenzima, quiénes son, piruvato que viene de la vía glucolítica, algunos aminoácidos que generan al catabolizarse acetilcoenzima y de ese proceso de beta oxidación. Necesitamos que salga acetilcoenzima A, que en este caso viene de los carbohidratos de la dieta a través de esa vía glucolítica. Esta molécula entonces se condensa con oxalacetato, produce citrato, citrato sale al citosol a través de la ATP citratoliasa que está generando acetilcoenzima y oxalacetato. Esta molécula de acetilcoenzima A va a ser carboxilada, fíjense, de 2 carbonos pasa a una molécula de 3 carbonos, aquí está viendo un proceso de carboxilación. Y esto que está generando malonilcoenzima. ¿Cuál es la enzima? Acetilcoenzima carboxilasa. ¿Qué está haciendo? Carboxilando acetilcoenzima de 2 carbonos y transformando en malonilcoenzima de 3 carbonos.
es una enzima que necesita de esta vitamina biotina, necesita ATP y necesita dióxido de carbono y entra como bicarbonato. Algo muy importante, esta es la que regula este proceso. La insulina la activa, en cambio el glucagón, la adrenalina la inactiva. Por tanto, la insulina está activando este proceso, en cambio el glucagón y la adrenalina inhiben este proceso de biosíntesis de ácidos grasos. Continuamos entonces, acá para indicar que este proceso se lleva a cabo a través de esa proteína transportadora de biotina que se va a encargar de activar ese proceso de carboxilación mediante la acción de esa enzima, como ya dijimos, acetilcoenzima carboxilasa o llamada biotina carboxilasa. ¿Qué es lo que está haciendo esta proteína transportadora de biotina? Está uniendo el bicarbonato y luego la acción de esta enzima, porque es una enzima bifuncional, hace que a través de la acción transcarboxilasa, su nombre lo dice, está transfiriendo este grupo carboxilo a acetilcoenzima A, como podemos ver acá, y generando esa molécula de malonilcoenzima. ¿Qué es lo que en realidad activa esta enzima reguladora? Aumento de concentraciones de ¿qué? De citrato. Citrato incrementa en su concentración. De igual manera, isocitrato incrementa. Estas moléculas están haciendo un efecto alostérico positivo, activando esta enzima y activando ese proceso biosintético. Al contrario, su producto es el ácido palmítico o el acilcoenzima A, en este caso, que recibe ese nombre, ¿no? Y cuando incrementa entonces la síntesis de ácidos grasos, lo que están haciendo es inhibir a esta enzima. Se ha visto también que en la clara de huevo existe esa proteína virina, que es una proteína al contrario inhibidora de este proceso de biosíntesis. Entonces, ¿qué hemos formado en esta reacción? Malonilcoenzima A. Y necesitamos también acetilcoenzima A. Entonces, a través de este complejo multienzimático ácido graso sintasa es una estructura dimérica, tiene 2 subunidades y cada subunidad está constituida, si nosotros contamos acá, la acetiltransferasa número 1, la malonilcoenzima transferasa la número 2, la beta-cetoacilsintasa la número 3, la beta-cetoacil reductasa la número 4, hidroxibutil deshidrogenasa la número 5, la enoil reductasa la número 6 y la tioesterasa la número 7. Tiene 3 dominios. En el primer dominio está la 1, la 2 y la 3, y en el segundo dominio la 4, la 5, la 6 y la 7. Además de la presencia de esta proteína ACP o PTA, que es la transportadora de grupos ácidos. Entonces, esta actúa previamente usando estas 3 enzimas en esta subunidad y luego continúa con el segundo dominio de esta segunda subunidad. De esa manera, este ácido graso va a ir llevando a cabo sus procesos de catálisis. En cada vuelta hace 4 reacciones y incorpora 2 átomos de carbono. Entonces vamos a describir esas reacciones, esa secuencia de reacciones, donde en primer lugar tenemos la formación de acetilcoenzima ACP y malonilcoenzima ACP. ¿Quiénes hacen esa reacción? Las transferasas. Transferasa acetilcoenzima ACP, que está haciendo, transfiriendo esta molécula de acetilcoenzima a esta molécula
Y esta otra, malonil coenzima ACP transferasa nuevamente a esta proteína ACP para que después se lleve a cabo la reacción de condensación. Entonces, vemos acá, tenemos en esa proteína ACP la unión ya de estas dos moléculas. Malonil coenzima A y cetoacil coenzima A, que están unidas a esa proteína ACP a través de esas dos enzimas, las transferasas, ¿no? Bueno, tenemos entonces la unión de ACP de acetilcoenzima A y de malonilcoenzima A. ¿Quién actúa posteriormente? La enzimita cetoacil ACP sintasa. Esta molécula de cetoacil ACP sintasa esta enzima entonces cetoacil ACP sintasa, como su nombre lo dice, ¿qué es lo que está sintetizando? El cetoacil ACP o acetoacetil ACP. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Un proceso de condensación uniendo esta parte con esta parte y liberando esto. ¿En qué forma? En forma de dióxido de carbono. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver que acá esta reacción está generando la condensación de esta molécula de acetilo con esta otra molécula de acetilo para formar el acetoacetil ACP. ¿Por qué? Porque está unida a esa proteína ACP. ¿Qué reacción se está llevando a cabo? Una reacción de condensación. Se ha generado entonces este producto acetoacetil ACP. Luego una beta-cetoacil reductasa. ¿Qué es lo que necesita? NADPH. Va a ir a generar esa reacción a través de la beta-cetoacil ACP reductasa, la formación de esta molécula 3-hidroxibutiril ACP. Es decir, ¿qué reacción se está llevando a cabo? Vemos acá, cetoacil ACP reductasa está transformando el grupo ceto en un grupo, vemos ceto en un grupo alcohólico, generando el 3-hidroxiacil ACP. Luego, esta reacción ha generado 3-hidroxiacil ACP, ¿no es cierto? Una deshidrogenasa que está haciendo una deshidratación, transformando este grupo alcohólico en un grupo enol. Entonces, el producto sería transenol ACP. Luego hay una reducción a través de la enoil ACP reductasa y la formación de este citocromo con 4 carbonos butiril ACP. Nuevamente acá está habiendo una reacción de reducción, entra NADPH y sale NADP. Pues a este nivel se están incorporando hidrógenos y de esa manera en el primer ciclo hemos generado una molécula de butiril coenzima. Entonces hay 4 reacciones. La primera reacción de condensación catalizada por cetoacil ACP sintasa, la segunda de reducción catalizada por la cetoacetil ACP reductasa, la tercera de deshidratación catalizada por la 3-hidroxiacil ACP deshidratasa y la cuarta catalizada por la enoil ACP reductasa, que también es una reacción de reducción. Entonces son 4 reacciones que se llevan a cabo en cada ciclo. Un segundo ciclo nuevamente va a repetir este proceso, un tercer ciclo y así sucesivamente hasta generar 7 ciclos
y poder sintetizar el palmitoil ACP. Luego, a través de la tioestearasa, necesitamos que esto se hidrolice generando esa molécula de palmitoil coenzima. Entonces, no olvidemos estas 4 reacciones a través que cataliza este complejo multienzimático van a ser repetidas varias veces hasta elongar la cadena del ácido graso. Entonces, vamos a volver a repasar lo que acabamos de indicar. ¿Qué hace esta enzimita acetilcoenzima ACP transferasa parte del complejo multienzimático? Está haciendo la transferencia de esta molécula de acetilcoenzima A a esta proteína ACP y formando acetil-ACP. Vemos eso, ¿no? En esta parte que tiene cisteína, esta proteína ACP está uniendo el grupo acetilo. Luego, a través de la malonilcoenzima ACP transferasa, va a unir en la región de esta misma proteína ACP en el núcleo central que tiene un azufre, la panproteína en realidad, esta molécula de malonilcoenzima. Entonces tenemos acetil ACP y malonil ACP. Viene una enzima beta-cetoacil ACP sintasa que está haciendo condensando, es decir, uniendo esta parte con esta otra y generando beta-cetoacil ACP, ¿no? Y liberando en ese proceso el dióxido de carbono. Entonces, en esta región donde está la panproteína, en esta proteína transportadora ACP, tenemos esta molécula de beta-cetoacil ACP. Posteriormente, esa beta-cetoacil ACP va a llevar a cabo una reacción de reducción a través de la beta-cetoacil reductasa. Entra NADPH, sale NADP, que es lo que está haciendo, incorporando a nivel del grupo cetónico y a nivel de este carbono hidrógenos, ¿no? Y generando, en realidad, a nivel de este carbono los hidrógenos, acá, acá y acá, y haciendo que ese producto se transforme en beta-hidroxibutirilcoenzima. Entonces, esta molécula a través de ese proceso de reducción, se está transformando en hidroxibutiril ACP. Posteriormente hay una reacción de deshidratación. Se libera una molécula de agua, como podemos ver, esta reacción, y acá se forma esa doble ligadura. Vemos más claramente, ¿no? 3-hidroxibutiril, deshidratación, se está liberando agua y generando una doble ligadura. El compuesto es trans delta 2, porque delta, porque en el carbono delta está esa doble ligadura enoil ACP. Luego nuevamente una reducción por la enoil ACP reductasa, incorpora NADPH, sale NADP, está incorporando a ese nivel de doble ligadura que cosa un hidrógeno en este carbono y otro hidrógeno en este carbono, y el producto formado es este ácido graso de 4 carbonos. ¿Cómo se llama? Butiril ACP. De esa manera, entonces, este proceso se va repitiendo 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, 6 ciclos, hasta 7 ciclos y generar el ácido graso palmítico de 7 carbonos. Entonces, vemos ahí en resumen, este ácido graso sintasa ha fijado a través de la acetilcoenzima transferasa y la malonilcoenzima transferasa, ¿qué cosa? Ha fijado el grupo acetilo y el grupo malonilo. Después viene esa reacción de condensación, donde se condensan esas dos moléculas. Luego hay reacciones de deshidratación, hidratación, reducción, y vamos en cada etapa nuevamente fijando, ¿no? O nuevamente malonilcoenzima A, la incorporación de estos dos átomos de carbono,
crecimiento de esta cadena, otra vez la incorporación de malonil coenzima A y en un ciclo la incorporación de otros 2 carbonos y así sucesivamente hasta generar esa molécula de 16 carbonos que en este caso es palmitoil coenzima. Entonces vemos acá que en cada reacción se está incorporando malonil coenzima A para incorporar los átomos de carbono. ¿Qué es el producto de esto? Palmitoil ACP. Entonces la tioestearasa es la enzimita que lo que va a hacer es liberar de esta enzima el ácido palmítico y de esa manera hemos sintetizado ese ácido graso con 16 átomos de carbono. ¿Cuál es la ecuación de este proceso? Una molécula de acetilcoenzima ha dado 7 vueltas, han entrado ¿cuántas malonilcoenzima? 7. En cada vuelta se utilizan 2 NADPHs, entonces 14, 7 por 2, 14, 14 hidrógenos y el producto es este ácido graso de 16 carbonos, hay 7 dióxidos de carbono, 8 moléculas de coenzima que se liberan, porque vemos acá, ¿no? Y 14 NADPHs y 6 moléculas de agua que se producen. ¿Cuál es el destino posterior de ese ácido graso formado? Para seguir varios caminos, ya sea ir a esterificarse y producir triglicéridos en el tejido adiposo, alargar la cadena o desaturarse y transformarse en ácidos grasos insaturados, este ácido graso tiene que activarse, es decir, utiliza 2 moléculas de ATP. Ya hemos hablado de esto a través de la acilcoenzima A sintasa. ¿Y qué está haciendo? Haciendo que ese ácido graso una a la coenzima. Posteriormente, esto va a seguir esterificación con el glicerol y producir triglicéridos. Puede ir a esterificar el colesterol y producir ésteres de colesterilo. Puede ir a elongar más, 16 a 18 a 20, 22, hasta 24 átomos de carbono y producir también desaturaciones, incorporar dobles ligaduras en ese ácido graso. ¿Cómo se sintetizan los ácidos grasos de cadena impar? A través del mismo proceso, pero el iniciador no va a ser acetilcoenzima A, sino propionilcoenzima A, y esto generalmente se lleva en los rumiantes. Y en el rumen, por las bacterias, este proceso va a ser metabolizado, es decir, se va a llevar a cabo el metabolismo de ácidos grasos de cadena impar. Entonces dijimos, ¿no? El palmitato para seguir los otros procesos tiene que activarse, puede elongarse y transformarse de un ácido graso de 16 carbonos en otro de 18, que es el ácido esteárico, o puede desaturarse, incorporar una doble ligadura en el carbono 9 y generar el palmitoleato. Este ácido graso de 18 carbonos puede seguir elongándose y transformándose en el ácido araquídico. Este ácido graso de 20 carbonos saturado, o puede desaturarse y incorporar una doble ligadura a través de una desaturasa 9 en el carbono 9 y estamos transformando este ácido graso en oleato. Puede seguir desaturándose, pero no en nosotros, sino en las plantas. Una desaturasa 2, incorporar una doble ligadura en el carbono 12 y transformar ese ácido graso en el iminoleico de 18 carbonos con 2 dobles ligaduras en el carbono 9 y 12. Y este en planta seguir desaturándose a través de la desaturasa 15 y generar el ácido linoleico. Y este irá a dar lugar a otros ácidos grasos poliinsaturados. Nosotros podemos utilizar estos ácidos grasos y en el retículo endoplasmático generar desaturaciones. En este caso, una desaturasa 6 está transformando ese en el eicosa glienoico, en el ácido graso de 18 carbonos con 3 dobles ligaduras. Una elongación está transformando este ácido graso de 18 carbonos en un ácido graso de 20 con 3 dobles ligaduras. Aquí recién el eicosa glienoico. Y luego otra vez una desaturasa 5, incorporar una doble ligadura en el carbono 5 y generar el eicosa tetraenoico. Si nosotros vemos
quitamos de 18, 12. Este es un omega 6. Acá de 18 quitamos 15. Este sería un ácido graso omega 3. Entonces, este va a dar lugar a través de los mismos procesos. Los ácidos grasos omega, perdón, no sé por qué he escrito omega 6. En este caso un omega 3. Y esos son los omega 6 y omega 3. Los que derivan de estos ácidos grasos esenciales, el linoleico omega 6 y el linolénico omega 3. Hemos dicho que ese ácido graso va a llevar a cabo procesos de elongación. Una vez que se ha sintetizado el ácido palmítico de 16 carbonos en el citosol, este va a entrar al retículo endoplasmático y a través de esos procesos de reducción, deshidratación, es decir, hacen nuevamente ciclos de elongación. Este ácido graso se va a elongar en un ácido graso de 18, de 20, 22, etc. Ese sistema de elongasas es un sistema microsómico que está en el retículo endoplasmático y es ahí donde ese ácido graso se está elongando. Para hacer eso, ¿qué necesitamos? Lo mismo, llevar a cabo condensación, reducción, nuevamente deshidratación y reducción, y de esa manera el ácido graso incorpora 2 carbonos en su estructura. También hemos indicado que en el retículo endoplasmático liso, en este caso, se va a llevar a cabo el proceso de desaturación a través de las desaturasas, ¿no? Esas enzimas que dependen de los citocromos, en este caso el citocromo B, B5, es lo que va a estar implicado en este proceso y de desaturación, nuevamente como agente reductor que utilizamos NADPH. Entonces ahí vemos, acá no es NADH, es NADPH, que la desaturasa 9 está incorporando a nivel del carbono 9, ¿qué cosa? Esta doble ligadura y haciendo que ese ácido graso se transforme desaturado en un ácido graso insaturado, ¿no? Bueno, ya hemos explicado un poco, si bien en forma resumida, cómo se elonga y se incorporan desaturaciones en los ácidos grasos. Entonces vamos a partir del ácido linoleico de 18 carbonos a sintetizar el ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos con 4 dobles ligaduras en la posición 5, 8, 11 y 14. Vamos a ver cómo se genera eso a partir de este ácido graso esencial, el linoleico, que tiene 2 dobles ligaduras en la posición 9 y en la posición 12. ¿Por qué omega? Porque si yo cuento a partir de este extremo, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿en qué posición está la doble ligadura? En el carbono 6. Por tanto, este ácido graso, el linoleico, es un ácido omega 6. Sabemos muy bien para que prosiga esos procesos de ya sea elongación, desaturación que necesita activarse, ¿no? Se ha transformado en linoleicoenzima A, o llamado también octadecadionilcoenzima A. Luego, ¿qué proceso sigue este ácido graso? Una desaturasa de tipo 6. ¿Qué es lo que está haciendo? Incorporando una doble ligadura en el carbono 6. Para eso, ¿qué necesitamos? NAD, pH, que sale NAD. Ojo, luego necesitamos que ahora el ácido graso es un ácido graso de 18 carbonos, pero ya con 3 dobles ligaduras, llamado octadecatrienoilcoenzima A. Posteriormente, nuevamente una reacción de elongación, es decir, incorporación de acetilcoenzima A, sabemos como malonilcoenzima, hace reacción de condensación, deshidratación, reducción, deshidratación, reducción, y estoy transformando en un ácido graso de 20 carbonos, ¿con cuántas dobles ligaduras? Con 3 dobles ligaduras. Si vemos acá, se incorporan 2 carbonos, esto recorre 2 unidades, a la posición 8, 9 a 11 y 12 a 14. Si seguimos,
nuevamente va a haber una reacción a través de la desaturasa número 5. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Incorporando acá una insaturación donde en el carbono 5 y de esa manera se ha generado este ácido graso con 4 dobles ligaduras. ¿Cómo se llama? El ácido araquidónico o llamado eicosa tetraenoico. ¿En qué posiciones está la doble ligadura? En 5, 8, 11 y 14. Entonces, a través de, repito, la desaturasa 9, un ciclo de elongación, la desaturasa 5, ese ácido graso se ha transformado en ácido graso de 20 carbonos. ¿Para qué sirven estos ácidos grasos? Cumplen funciones vitales en el organismo. Son moléculas antiinflamatorias, están implicados en el crecimiento celular, son precursores de prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, leucotrienos y lipoxinas. Son parte de la estructura de los fosfolípidos en las membranas. En estos fosfolípidos, el ácido araquidónico, por ejemplo, se encuentra en 15 a 5%, formando parte de la estructura de nuestras células. Es de ahí que nosotros liberamos como precursores para la síntesis de eicosanoides. Y el docosa hexanoico, este ácido graso de 22 carbonos con 6 dobles ligaduras, es también un ácido graso importante que se encuentra sobre todo en los pescados, ¿no? Porque su función a nivel de la corteza cerebral, testículos y semen es muy importante. A nivel de la retina, su deficiencia puede generar de retinitis pigmentosa, reducido índice de crecimiento, o no se van a producir esas hormonas locales, los eicosanoides, etcétera, etcétera. Algo que también debemos saber, dentro de los ácidos grasos están los ácidos grasos trans, aquellos ácidos grasos que tienen dobles ligaduras y que los sustituyentes están en planos opuestos, ¿no es cierto? Entonces, encontramos principalmente estos ácidos grasos trans en la grasa animal. La margarina, por ejemplo, resulta de hidrogenar los aceites vegetales, y estos procesos de deshidrogenación mal hidrogenados pueden dar lugar a esos ácidos grasos trans, que en realidad van a generar procesos oxidativos y competir con los ácidos grasos saturados, dando lugar a la producción de mayor síntesis de colesterol, es decir, hipercolesterolemia, y esto va a ir a dar lugar a problemas ateroscleróticos y intensificación de problemas cardiovasculares. Bueno, hasta ahora que hemos hecho, sintetizado ácidos grasos saturados, elongados y alargando la cadena, hemos obtenido ácidos grasos de mayor número de carbonos y también hemos transformado ácidos grasos saturados en insaturados. Ahora vamos a ver cómo en el tejido adiposo entra la glucosa a través de los GLUT4 porque es insulino dependiente, para que al catabolizarse produzca glucosa, glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Molécula que va a esterificar ácidos grasos, para eso que necesitamos que este tejido adiposo ingrese en ácidos grasos. A través de esterificación, esto se transforma en monoacilglicerol, se incorpora un segundo ácido graso diacilglicerol y finalmente está sintetizando el triglicérido. Entonces vamos a hablar de ese proceso de lipogénesis, no sin antes hacer un repaso de la estructura de los lípidos complejos, porque vamos a entrar a sintetizar esos lípidos, ¿no? Sabemos muy bien que los triacilgliceroles o llamados triglicéridos son esterificación de este alcohol, el glicerol, a 3 ácidos grasos, ¿no? En el caso de los lípidos de membrana, tenemos a los lípidos polares, dos grupos, los fosfolípidos y los glucolípidos. Dentro de los fosfolípidos tenemos los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos o esfingolípidos. Los glicerofosfolípidos que tienen como alcohol el glicerol, esterificado a 2 ácidos grasos, el tercer carbono un grupo fosfato y este unido a diferentes alcoholes. Ya sabemos, puede ser la serina, puede ser la colina, puede ser
etanolamina, puede ser etanolamina, y puede ser el inositol. Entonces, estoy hablando de esos fosfolípidos, ¿sí? Y vamos a hablar cómo se sintetizan estos. Para generar esta estructura necesitamos que el iniciador no sea el glicerol solo, sino el glicerol 3-fosfato. Las esfingomielinas tienen como alcohol aquí a la esfingosina, este alcohol aminado, que une el grupo amino a un ácido graso y puede unirse a la fosfocolina y producir las esfingomielinas. En el caso de los glucolípidos tenemos, por ejemplo, a los cerebrósidos. Estos que son la esfingosina más el ácido graso que genera la ceramida unida a la galactosa o la glucosa. Estoy hablando de los glucocerebrósidos y aquí tenemos a la glucosa, o los galactocerebrósidos y tenemos a la galactosa, ¿no? Galactosa o glucosa. Y si aquí además está el ácido siálico, estoy hablando de los gangliósidos, ¿no? Los gangliósidos. Entonces, vamos a tratar de cómo se sintetizan los triglicéridos, los fosfolípidos hasta ahora, ¿sí? Para después en posteriores capítulos ver la biosíntesis de los esfingolípidos. No olvidemos que cuando el metabolismo está alterado, estoy hablando de la diabetes de tipo 2, la hiperinsulinemia que se está generando en este proceso va a ir a activar la síntesis de esos gases triglicéridos y eso que está produciendo la obesidad. No olvidemos que el proceso inverso de degradación va a estar inhibido en esta situación si la síntesis está activa y también la producción de cuerpos cetónicos. Es por eso que en la diabetes de tipo 2 puede existir la producción de cuerpos cetónicos, pero es en menor cantidad. Bueno, ¿qué pasa para que en el tejido adiposo se lleve a cabo esa síntesis de triglicéridos o en el hígado, que son los tejidos donde más eficientemente llevan a cabo y en la glándula mamaria en lactancia este proceso, ¿no? El hígado va a sacar estos triglicéridos formados a través de las lipoproteínas de baja densidad y el tejido adiposo va a almacenar estos como fuente de energía. Entonces, necesitamos que el hígado que ha producido estos lípidos a través de la B del LDL vaya a almacenar en el tejido adiposo que contienen estas VLDL, colesterol y triglicéridos, están transportando ese tipo de moléculas. La insulina que se secreta porque estamos yendo a activar este proceso de biosíntesis de triglicéridos va a activar a esta enzima, la lipoproteína lipasa. Su nombre lo dice, lipoproteína lipasa, que está yendo a hacer degradando las lipoproteínas. Esta VLDL tiene esta proteína, apoproteína C2, que va a activar a esta enzima juntamente con la insulina, haciendo de que esta enzima entonces degrade en parte el VLDL y transforme en IBL en LDL. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Degradando los triglicéridos, produciendo ácidos grasos y glicerol. ¿Dónde va el glicerol? Vuelve al hígado. El ácido graso ingresa al tejido adiposo, se activa. No olvidemos, para que este ácido graso siga otros procesos tiene que activarse, que se transforma a circuncinal. Se va a esterificar al glicerol 3-fosfato y va a producir el ácido fosfatídico y posteriormente el triglicérido. ¿De dónde viene el glicerol 3-fosfato? En el tejido adiposo de la glucosa. Entonces, ¿qué paso sigue ese proceso? Activación del ácido graso, activación del glicerol 3-fosfato,
esterificación del glicerol 3-fosfato con los ácidos grasos, formación del ácido fosfatídico, luego la hidrólisis del ácido fosfatídico y la esterificación del diacilglicerol y producción del triglicérido. Entonces, esto ya conocemos, ¿no? Para sufrir cualquier reacción, el ácido graso se tiene que activar, en este caso, palmitato más ATP más coenzima que está generando palmitoil coenzima AMP más fósforo inorgánico. La enzima es acilcoenzima sintasa. Es una tiosinasa. Posteriormente necesitamos el glicerol 3-fosfato, de donde viene en el tejido adiposo en el músculo de la vía glucolítica, que genera la vía glucolítica de hidroxiacetona-fosfato. Esto por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa está transformando el grupo cetónico en un grupo alcohólico. Entra natrio reducido, sale natrio oxidado, está habiendo un proceso de reducción del sustrato. Esto no olvidemos, estas reacciones serán parte de las lanzaderas, ¿no? Glicerol 3-fosfato. Y en el hígado tiene es el único tejido que tiene esta enzima, glicerol sinasa, que hace que el glicerol, que hace rato había vuelto de este proceso al hígado, se fosforile y se transforme en glicerol 3-fosfato. Para eso que utiliza ATP y el producto que va a ser glicerol 3-fosfato más ADP. De esa manera que hemos formado el glicerol 3-fosfato. Por una glicerol fosfato aciltransferasa que está transfiriendo el glicerol un grupo acilo, un segundo grupo acilo y produciendo el 1,3 diacilglicerol o el ácido fosfatídico, así se llama. Luego, este ácido fosfatídico por la fosfatasa va a ser hidrolizado a diacilglicerol más fósforo inorgánico y posteriormente este diacilglicerol va a seguir siendo esterificado generando el triglicérido. Vamos a explicar estas etapas nuevamente. Entonces necesitamos como precursor este alcohol de 3 carbonos. En el carbono 3 que tiene el grupo fosfato, es decir, estoy hablando del glicerol 3-fosfato. Necesitamos que se active el ácido graso, se una a la coenzima A. Para eso necesitamos gasto de 2 moléculas de ATP y que está formando esta reacción acilcoenzima sintasa. Luego una aciltransferasa que está transfiriendo este ácido graso al glicerol y produciendo, en este caso, el glicerol unido a este primer ácido graso. Acá. Luego nuevamente una aciltransferasa que está uniendo al glicerol, este segundo ácido graso, ¿no? Y de esa manera que hemos formado el ácido fosfatídico. Este ácido graso que contiene, en realidad este glicerol fosfato, que contiene 2 ácidos grasos. Vemos ahí, ¿no? Glicerol sinasa que está transformando el glicerol en glicerol 3-fosfato. Esto también puede venir de la vía de las pentosas en músculo y tejido adiposo, la hidroxiacetona por el glicerol 3-fosfato de hidrogenasa que está produciendo glicerol 3-fosfato. Por una aciltransferasa incorporando el primer ácido graso por una segunda aciltransferasa, un tercer ácido graso que hemos formado el ácido fosfatídico. Nuevamente el monoacilglicerol por una monoacil transferasa puede transformar eso en ¿qué? En el ácido fosfatídico. Estamos acá, ¿no? Luego, ¿qué es lo que pasa con el ácido fosfatídico? Por una fosfatasa va a liberar el grupo fosfato y que estoy generando el diacilglicerol, el glicerol unido a 2 ácidos grasos. Luego una aciltransferasa que está incorporando un tercer ácido graso y que se ha sintetizado de esa manera el triglicérido. En conclusión, el glicerol 3-fosfato
Más ácidos grasos han sintetizado el ácido fosfatídico y posteriormente el diacilglicerol genera el diacilglicerol. Si queremos sintetizar fosfolípidos, acá por ejemplo se puede unir el citidín difosfato, producir en este caso, si está la colina en esta posición, fosfatidilcolina. Puede incorporarse la serina, producir la fosfatidilserina o la fosfatidiletoanolamina. Vamos a hablar de eso con más detalle en esta figura. Entonces, vemos, ¿no? El diacilglicerol por una diacilglicerol aciltransferasa que se está transformando en triglicérido. Acá, este diacilglicerol también puede ir a interactuar con la citidindifosfocolina y producir la fosfatidilcolina. Al mismo tiempo, podemos generar fosfatidiletoanolamina, que posteriormente está por la fosfatidil. Podemos ir a transformar esta fosfatidilserina, como les dije, fosfatidilcolina. Entonces hay varias maneras de producir fosfatidilcolina. A través de la colina, por una sinasa producimos fosfocolina, por una fosfocolina citidiltransferasa. Estamos generando citidindifosfocolina, que luego va a incorporar a este nivel la fosfocolina y generando fosfatidilcolina. De la misma manera, en el ácido fosfatídico, puede ir a interactuar con la citidin diacilglicerol sintasa, que está produciendo el citidin diacilglicerol, que es precursor de cardiolipina. Esto al interactuar con el inositol por la fosfatidilinositol sintasa, que está produciendo el fosfatidilinositol. Una sinasa está produciendo el fosfatidilinositol monofosfato y otra sinasa nuevamente fosforilación y generación, como podemos ver acá, de fosfatidilinositol bifosfato. De esa manera, entonces, hemos sintetizado los diferentes fosfolípidos, fosfatidilinositol, serina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina y fosfatidilinositol. Ya hemos explicado anteriormente, el origen del glicerol es la glucosa o viene en el hígado a través de la glicerol-sinasa. El ciclo de la triacilglicerol, vemos acá, ¿no? En el hígado, que es lo que necesitamos para producir triglicéridos, ácidos grasos, y el glicerol, ¿no? Ya hemos visto cómo la glicerol-sinasa transforma en glicerol 3-fosfato. Este triglicérido por la VLDL, en este caso, la lipoproteína va a ser transportada a través de la circulación al tejido adiposo. La lipoproteína lipasa va a empezar a degradarla, como ya explicamos anteriormente, liberando el ácido graso, y está esterificado con el glicerol, que va a ir a producir el triglicérido. Este tejido adiposo es una fuente de reserva energética. En los varones 15 a 20% se almacena como grasas, en cambio en las mujeres hay 25 a 30% mayor cantidad de tejido adiposo. Este tejido es un órgano endocrino, no solamente sirve como fuente de almacenamiento de energía, sino también de producción de hormonas. Se producen los estrógenos, se produce el TNF-alfa, se produce la adiponectina, la leptina, la angiotensina 2, la interleucina. Cuando está en un estado inflamatorio, puede dar lugar a unos procesos donde va a generar daño a nivel de las células. Esto que regula esto, esa primera enzimita, acetilcoenzima carboxilasa. ¿Quién está regulando? El citrato la activa, su producto palmitoilcoenzima lo inhibe, la inhibe esta enzima, la insulina activa este proceso,
la adrenalina, el glucagón inhiben porque estos vía AMP cíclico están fosforilando esta enzima y fosforilar esta enzima es inactiva. En cambio, la insulina activa la fosfatasa, esta desfosforila esta enzima y ¿qué está haciendo? Activando a esta enzima. Puede haber una regulación a largo plazo. En este caso es a través de procesos de alimentación. Una alimentación rica en carbohidratos va a activar la insulina y esto activa la síntesis de ácidos grasos. Al contrario, una alimentación en ayuno y aquella dieta rica en grasas o la diabetes lo que está haciendo es una disminución en la síntesis de ácidos grasos. En este caso estoy hablando de la diabetes de tipo 1, porque la diabetes del tipo 2, al contrario, más bien, activa este proceso. Bueno, entonces la acetilcoenzima carboxilasa, como es inactiva fosforilada, ¿quiénes activan su fosforilación? El glucagón, la vitamina, cortisol. ¿Quiénes están, por tanto, están inhibiendo esta enzima? ¿Quién inhibe su producto? Y la leptina. ¿Quién activa el citrato? La insulina desfosforila y por tanto está transformando en la forma activa. Esta es activa en forma de filamentos, ¿ya? Y el citrato está activando ese proceso y la insulina de la misma manera. Ahí vemos, ¿no? El citrato aumenta su concentración, la activa, su producto es coenzima más bien la inhibe y el glucagón vía AMP cíclico está yendo a fosforilar esta enzima fosforilada como es inactiva y desfosforilada como es activa. ¿Qué hace la insulina? Activa la fosfatasa que está yendo a ser desfosforilando y por tanto transformando en la forma activa. ¿Sí? Entonces, en conclusión, las enzimas que regulan la movilización de grasas, las hormonas son la insulina, el glucagón, la adrenalina. En el caso de la insulina, ya hemos explicado, estimula la síntesis de ácidos grasos, estimula el transporte de glucosa al tejido adiposo, inhibe la lipólisis, activa la lipogénesis. Aumenta la disponibilidad de piruvato y glicerol 3-fosfato para la esterificación de ácidos grasos, es decir, activa la vía glucolítica, activa la acetilcoenzima carboxilasa, disminuye la producción de AMP cíclico porque activa a la fosfodiesterasa y es una hormona antagónica del glucagón y de la adrenalina. En el caso de los corticoides, sabemos muy bien que el corticoide expresa a la fosfonolpiruvato carboxisinasa. Esto está estimulando la gluconeogénesis, estimulando la producción de glicerol y estimulando la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo. Al contrario, inhibe esto, si no hay esto, se está inhibiendo ¿qué cosa? La formación de triglicéridos en el tejido adiposo, pero no así en el hígado, más bien hay un proceso de activación. Y aparte del glucagón adrenalina, igual que ellos, inhiben a la enzima acetilcoenzima carboxilasa, sin embargo activan la lipólisis, porque sabemos muy bien que el glucagón, adrenalina, noradrenalina, se fijan a su receptor, activan la adenilato ciclasa, esto estimula el AMP cíclico, a la proteína quinasa, esto va a ir a fosforilar a la lipasa sensible a hormona. Entonces ese mecanismo hace en la adenocorticotropina, la ACTH, la melanocito estimulante, la TSH, la hormona de crecimiento y la vasopresina. Son hormonas que promueven la lipólisis e inhiben la lipogénesis. Otro proceso por el cual también se regula un poco el apetito es a través de la leptina. La insulina estimula la liberación de leptina y esto inhibe el apetito. Al contrario, en ausencia de leptina se ha visto que esos pacientes tienen mayor obesidad. Y la que regula la lipólisis es la lipasa sensible a hormona y también la perilipina, esa proteína que engloba o envuelve las gotitas de grasa en el tejido
adiposo. Vamos a pasar acá directamente. Hemos dicho no, ACTH, TSH, glucagón, igual que la epinefrina que están yendo a hacer, activando la adenilatociclasa. De igual manera, las hormonas tiroideas activan este proceso. Al contrario, la insulina, los beta bloqueadores, sabemos muy bien, bloquean la acción de la adrenalina o norepinefrina. Igual que la insulina, están activando, inhibiendo a la adenilatociclasa. Si esta no se activa, no va a haber fosforilación o activación de la proteína sinasa. Si no hay activación de esta, no se va a activar la lipasa sensible hormona y no va a haber proceso de degradación. Al contrario, sí, con la ACTH, TSH, el glucagón, la hormona de crecimiento, todas estas más bien activan ese proceso de lipólisis. Ya hemos explicado la insulina que activa la fosfodiesterasa que está yendo a inhibir a la adenilatociclasa. De igual manera, metilxantinas, la cafeína, la teofilina, que están inhibiendo la formación o la activación de la adenilatociclasa, ¿sí? Al contrario, las hormonas activan más bien la lipólisis. ¿Por qué? Porque inhiben a la fosfodiesterasa. Acá, cuando nosotros estamos en un estado de alimentación, ¿qué es lo que aumenta la glucosa? ¿Qué es lo que también produce el intestino? En este caso, las incretinas, ¿no? El péptido similar al glucagón, el péptido inhibidor gástrico, que van a ir a actuar a nivel de páncreas juntamente con la glucosa, estimulando glucosa, la liberación de insulina. Insulina en el tejido adiposo que está yendo a generar a que se active la producción de leptina. Esto en el sistema nervioso hipotalámico va a ir a disminuir el proceso de ingesta, es decir, disminuye el apetito. Al contrario, cuando estamos en un estado de ayuno, el estómago que libera grelina, y la grelina lo que va a hacer más bien es incrementar la ingesta o el apetito. ¿Cuál es el efecto de este proceso descontrolado? La obesidad. Sabemos muy bien que la dieta rica en carbohidratos, el sedentarismo o factores genéticos donde no hay producción de leptina, por ejemplo, u otros factores, van a dar lugar a esta patología que es la obesidad. En este caso del tema es el aumento en la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. No olvidemos que los ácidos grasos circulantes en el endotelio vascular que están generando disfunción, aumentan la adiponectina, la resistina, están estimulando el TNF-alfa, la producción de interleuquina 6, que como resultado van a ir a generar en el hígado mayor producción de la proteína C reactiva, de esa manera estimulando el proceso inflamatorio. Va a haber mayor cantidad de gasos circulando. Vamos a tener en este caso una mayor circulación de ácidos grasos, mayor producción de angiotensinógeno, mayor producción de angiotensina, como resultado una mayor presión arterial. Todo esto va a ir a generar daño a nivel de los receptores, generando resistencia a la insulina. Ese proceso inflamatorio que va a ir a generar disfunción endotelial y como resultado procesos de microalbuminuria, es decir, incremento en la liberación de albúmina en la circulación. Ojo, esta resistencia a la intolerancia a la insulina está generando intolerancia a los carbohidratos y por tanto mayor respuesta de las catecolaminas, generando de esa manera hipertensión arterial. Como hay resistencia, no hay acción de la insulina a nivel del receptor, esto genera diabetes mellitus tipo 2. Como se están liberando catecolaminas, esto va a ir a producir mayor dislipidemias y como producto aterosclerosis y problemas cardiovasculares, la disfunción endotelial también, trastornos de coagulación, y todo esto va a llevar a procesos de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Bueno, hemos hablado de que
proceso de mala alimentación, por ejemplo, estar comiendo hamburguesas, papas fritas, el pollo frito, todo aquello que tiene grasa y además carbohidrato en exceso, va a ir a generar esa patología que es una enfermedad crónica infantil que cada año está incrementando por los malos hábitos alimenticios que van a generar esos trastornos metabólicos y cardiovasculares que hemos generado, como la hipertensión, hemos hablado, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hiperinsulinismo, ¿no? Entonces, el hecho de estar viendo televisión sin estar activos, estar con su celular, su Nintendo, jugando todo el día y sin hacer ninguna actividad, va a llevar a que se incremente el índice de masa corporal. Cuando hablamos de índice de masa corporal, nos referimos a esta fórmula, el peso dividido entre la estatura al cuadrado. Una persona normal va a tener un índice de 18,5 a 25. Una persona que tiene menor a 18,5 y es una persona muy delgada que está fuera de los rangos. Una persona que está entre 25 y 29,9 es que tiene sobrepeso. Aquella que tiene más de 30 a 35, obesidad de tipo 1, 35 a 40, obesidad de tipo 2, de 40 a 50, obesidad de tipo 3, y mayor de 50, obesidad de tipo 4. Estamos hablando en este caso de obesidad mórbida. A medida que pasan los años, esto sí, es un problema mayor porque va en incremento el número de obesos, no solamente niños, sino también adultos. Debemos tener una dieta mucho más óptima, tener un menor consumo de carbohidratos, no consumir Coca-Cola, no consumir comida chatarra para mejorar, en este caso, el estado de salud. Hay ciertas recomendaciones, consumo de frutas, no consumir bebidas azucaradas, no a las grasas, no a esa comida rápida, no al uso de fritos, de carnes rojas, disminuir la frecuencia, ¿no? En este caso, de comidas en cuanto a carne roja, un desayuno saludable, consumo de bastante agua, hacer ejercicio, hacer deportes. Bueno, hasta acá hemos terminado el tema de biosíntesis de ácidos grasos. Vamos a continuar después con el proceso de síntesis de eicosanoides.